Buenas noches, mi nombre es Alarcón López Esteban del grupo 2MV15 correspondiente a la materia de máquinas eléctricas. Voy a explicar el problema número 3 de la tarea Introducción a los motores de corriente directa. 3. Si el motor está operando a plena carga y su resistencia variable se aumenta a 250 ohms, ¿cuál es la nueva velocidad del motor? En primera instancia partimos de un circuito de un motor con derivación, en donde no hay reacción del inducido, es decir, que el flujo magnético es constante y que gracias a las especificaciones del motor DC sabemos que su corriente IL o del inducido es de 55 amperes. Empezamos por calcular la corriente del campo, que no es más que la división del voltaje total con que es alimentado el sistema, es decir, estos 240 volts, entre las resistencias que componen esta rama del circuito, la resistencia variable de 250 ohms que indica el problema, y la otra resistencia de 100 ohms, que es la resistencia del campo, obteniendo así una corriente de campo de 0.69 amperes. Una vez obtenida esta corriente de campo, pasamos a nuestra curva de magnetización y ubicamos el 0.69 en nuestra escala de corriente de campo, para obtener el voltaje inducido del motor a dicha corriente de campo. Recordar que estos son valores aproximados. Aquí podemos observar que queda entre el 240 y el 260. Vamos a dejar un valor medio de 250 volts. Es decir, nuestro voltaje inducido queda de 250 volts a una velocidad nominal de 1200 revoluciones por minuto. Procedemos en el problema para encontrar la corriente de armadura. Para hallarla simplemente debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff sobre este nodo A. Es decir, entra 55 amperes, sale IF y también sale IA. Correspondiente a esta tenemos la ecuación donde IA es igual a 55 menos 0.69, es decir, IL menos IF. ¿Ok? Teniendo así una corriente de armadura de 54.31 amperes. Toca encontrar el voltaje del motor a plena carga, aplicando una ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla exterior del circuito. Es decir, vamos a pasar sobre toda esta malla encontrando una ecuación de malla. Es decir, el voltaje total, que son los 240 volts, menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura que encontramos previamente, quedándonos así 240 menos 0.4 por 54.31, obteniendo un voltaje a plena carga de 218.276 volts. Para terminar, hacemos la relación entre el voltaje inducido del motor y el voltaje en plena carga con sus revoluciones, teniendo así como una incógnita las revoluciones por minuto del motor a plena carga. En este caso, el flujo magnético es constante, al igual que acá, quedándonos así solamente una relación entre voltajes y revoluciones por minuto. Hacemos esta igualdad y sustituimos los resultados que obtuvimos previamente para así poder despejar NPC o las revoluciones por minuto a plena carga, obteniendo así un resultado de 1048 revoluciones por minuto.